y con esa tremenda tristeza y con ese gran golpe que había recibido yo en la última actuación del Coney Island, yo tenía que ir a trabajar a Pasapoga, porque el próximo pase era a las 2:30 de la noche, la 1 de la noche, y había que ir a hacer el pase a Pasapoga. Triste, muy triste, salí, recogí las cosas, puse todo el frac puesto arriba y salí con la maleta para un taxi que me estaba esperando. Por cierto que me sorprendía mucho en aquellos momentos la palabra ok. Para todos se decía ok, y entonces el taxista me dijo, señor, ¿cómo está todo? Digo, muy bien, pero ok, vamos entonces al Pasapoga, ok. Y lo que me sorprendía más todavía es que las monedas eran de plata. Había de 5 bolívares, que era un cachete, había de 2, de 1, de 50 y de 25 de plata. Y yo venía de la España aquella de cuando pagué el libro de unos perros gordos ahí que no pesaban nada, que ni siquiera eran de un aluminio, era una aleación baratísima, y yo me encuentro con esto. El taxista me vio triste, me vio que me preguntó cómo le ha ido. Bien, bien, pero notó que algo había que no funcionaba. Y entonces yo no quise decirle ni mucho menos lo que había pasado. Llegamos al Pasapoga, y en el Pasapoga, que estaba en la Avenida Urdaneta, pues enseguida entré. Había un tipo en la puerta con la gorra de Librea y todo, porque el Pasapoga era lo máximo aquí. Llegó un señor, me ayudó a pasar la maletica y me llevaron al camerino del Pasapoga. Y mientras colocaba los aparatos y la selección, que ya le había hecho antes, lo que iba a hacer en Pasapoga, algunas cosas diferentes por completo a lo del Coney Island, porque el Pasapoga pues es una sala de fiesta, y yo ahí sí tenía experiencia, ya tenía la experiencia de las salas de fiesta que había en Madrid. Y de entonces esas salas de fiesta de las capitales como el Pasapoga, la gente va muy bien trajeada, muy seria, y en aquel momento en España seria total por las circunstancias del país, y aquí también porque era lo máximo que había como sala de fiesta. Y me fue el show fue bien, lo hice bien, allí no había nada que inventar, yo estaba muy acostumbrado, la gente de cerca, nada musical, sino todo hablado, y como siempre cerré con mi línea magnética, hice una cosa de los sobres, del cerebro atómico, que ya lo había hecho, pues le dije en el show de las 12, noté que la gente me conocía ya, del show de las 12, hablaban y tal, en fin, y hubo una buena acogida. Yo lo hice seriecito porque el público se prestaba para eso, para serio. Tuve la suerte de que en el camerino, antes de empezar, me mandaron una notita que decía, tus colegas y amigos te felicitan y te deseamos toda la suerte que fueron. Eso era nada más y nada menos que Virgilio Galindo Ruggio, un cómico venezolano de la época, que había estado trabajando conmigo esa semana en el show de las 12, y había habido muy buena relación. Y también estaba Charles Barry, con un personaje que tenía en el show de las 12 que se llamaba El Chévere. Estaban ellos dos, y el tercer personaje que ha perdurado una amistad con los tres, lamentablemente muertos los tres, es con Manuel Graterol Santander Graterolacho. Con ellos después hubo un montón de shows cuando yo ya decido quedarme en Venezuela, que ya venimos cómo me quedo yo en Venezuela. Allí estaba Ruggio y estaba Charles Barry tomándose unos whiskycitos con sus respectivas esposas, Legia Lezama y la esposa de Ruggio, que además hacía unos pabellones después muy buenos. Ellos me apoyaron mucho, nada más salir los vi en primera fila, y yo me sentí con mucha fuerza más todavía cuando ya había venezolanos que en apenas una semana que habíamos trabajado juntos me apoyaban de esa manera. Y allí aprendí, en una sala de fiesta, aprendí que había algo más de las cosas que había en España. Lamentablemente las salas de fiesta se fueron acabando, porque después vinieron las discotecas, y en los shows. Por eso es que hoy en día
hay mucho menos trabajo para los ilusionistas del mundo, no de aquí solo, sino como le decía el otro día Julio, que estuvo mucho tiempo en el Crescent Core de México, y hace un par de años que estuvimos allí en una convención, hablábamos de eso. Los magos de hoy en día tienen mucho menos trabajo porque hay muchos menos lugares para trabajar, hay muchos menos oportunidades donde presentar un ilusionista, como eso de las salas de fiesta, pues fue tremendo. En los hoteles, en todos los hoteles de todo el continente y de toda España, había la costumbre de tener en los hoteles, en su sala de fiesta, había que tener atracciones. Y había, como aquí vino después, muchísimos magos buenos como Nord Nielsen y algunos más que estuvieron aquí en los hoteles de Venezuela y de México y de Lima y en el Tequendama de Bogotá. Había la costumbre de contratar a magos, porque además eran los que hacían tiempo y le daban una variedad a todo. En eso sí tenemos la suerte, no, tenemos la fortuna de tener una profesión que es distinta a los demás, que hace tiempo y que separa un cantante del otro. Bien, allí debutaba aquella vez en la sala de fiestas Pasapoga una persona que se llamaba la Tongolele. Yo, que estaba recién llegado de España, donde había las bailarinas y la censura, la Tongolele para aquella época, una norteamericana hecha latinoamericana, de Los Ángeles, tenía un cuerpo algo impresionante. Yo no me tuve que quedar porque el Señor me dijo, no, siéntese con sus amigos para que vea usted a la Tongolele. Y yo nunca me había causado tanta impresión, ni los flamencos ni nada, como la Tongolele. La Tongolele en aquella época tenía una cintura de avispa y después era una escultura, y después tenía una cosa allá atrás, una especie de trasero espectacular, sin ser escandaloso, sin ser grosero, sin nada, con una cintura de avispa, y después ella movía la Tongolele, así se llamaba, bailaba y movía aquello como yo no lo había visto en mi vida. Y allí había tomado el primer whisky con Charles Barry y con Ruggío, y viendo aquello yo me di cuenta que de verdad estaba en otro mundo. Bien, y ahí terminé esa semana pues ya muy contento, porque ya tenía el apoyo de los venezolanos y tenía también la suerte de que ya había tenido la experiencia de las salas de fiestas de Madrid, repito, y aquí me vino muy bien en Pasapoga. El fracaso, digámoslo así, o la mala actuación, o el miedo que tuve en el Coney Island, fue opacado desde luego por la televisión. Todo el mundo me conocía como el mago de la televisión, el españolito, el mago de la televisión, Richard tal, y aquello no trascendió tanto, pero para mí sí trascendió. Y entonces ahí yo llegué, que la próxima semana, al siguiente día era domingo, se hacía solamente un show. Conservé el Fra todavía ese fin de semana, que era domingo. Esto era solamente un show muy liviano, porque era ya más bien niños, era el domingo que venía, se cerraba el parque 3 horas antes, entonces fue fácil el show, sin que hubiera ni más ni menos. Conservé el Fra, pero no saqué la capa, que eso fue otra de las cosas que me di cuenta, que necesitaba una secretaria para quitarme el sombrero y la capa, y trabajar con la capa no era cómodo, en fin, fui notando cosas. Y ese domingo por la mañana, antes de la actuación mía de las 7, me dijeron a mí, estando allí, el señor don Antonio Borges Villegas, que era el dueño del Coney Island, dice, oye, ¿por qué no te vas y ves ahí a un mago que hay, que se llama Almeidini? Y es una barraca, son los teatros que hacen en los Coney Island, y allí ponen en la barraca y se trabaja por tandas. Después veremos cómo yo entro en ese mundo. Y me fui temprano, y ya como a las 12, las 12:30, que ya había gente, me fui a ver a Almeidini sin decirle nada a Almeidini, sin conocerlo, sin presentarnos, nada. Me senté, saqué un bolívar y me estuve ahí para ver a Almeidini. Y entonces me di cuenta, ahí sí me di cuenta realmente que estaba en otro mundo, que yo venía con la filosofía europea, con el frío europeo, con la lentitud europea, y que aquí estaba en el Caribe,
en el Caribe es distinto por completo. Ahí me di cuenta que no eran los trucos que yo había hecho, los efectos que había hecho, que era yo que estaba lento por completo para salir a un escenario tan portentoso como el Coney Island. Ahí lo vi al Medini con una música de Pérez Prado, y hacía en 10 minutos hacía 12 efectos de magia, con 2 secretarias bien bonitas, bien buenas de lado, el típico traje ligero de ropa, y entonces me di cuenta que el trabajar, la forma que trabajaba Almeidini, esto era completamente distinta, era otro mundo, era el trópico, era el Caribe. Y ahí vi, el hombre era un señor mayor ya, un señor ya de 60, 62 años, era un trigueño, era ecuatoriano, y así me parece que no había trabajado nunca en Caracas, que era la primera vez que trabajaba en el Coney Island, que se había ofrecido al doctor Antonio Borges Villegas. Y de ahí, más nunca tampoco trabajó en televisión ni nada. De ahí ellos hacían el interior, porque el interior en aquel momento de Venezuela, el interior era más asequible, había más sitios donde trabajar, había tal. Venezuela todavía, Caracas, si no era la televisión o era el Hotel Tamanaco, pues no, todavía la categoría había que tenerla, el Pasapoga había que tener una categoría. Y entonces yo aprendí ahí, justamente me di cuenta, y cuando pasó ese domingo que hice el show temprano, porque era domingo, ya lo repito, al siguiente día yo empecé a estudiar la semana de televisión, pero sobre todo la semana de Pasapoga, que tenía clavado un puñal en mi mente artísticamente, y que tenía que quitarme eso lo antes posible. Y empecé a pensar de una forma diferente para hacerlo el viernes, sábado y domingo. Y entonces no estaba ya Xiomara Alfaro, estaba Miguel Aceves Mejía, y yo me quité por completo la ropa ya fuera, la ropa esta negra, como me dijo la Xiomara Alfaro, me puse el smoking azul, y entonces cambié el repertorio total. Hice que me pusieran con Montenegro, que era, me pusieran un micrófono de pie, no había entonces tanto de balita y toda esta historia de hoy en día tan cómodo que trabajamos, y monté los aros chinos con 2 personas que ya previamente, al yo pedir, ya estaban cerca del escenario para no perder tiempo, ya estaban detrás de la puerta, preparadito todo. Hice los aros chinos con ellos, en fin, que tienen sonido, que hablando, y le di una caracterología diferente. Hablé con la orquesta y ya, bueno, la marcha mía y después la música mía, que era un vals, una cosa así, se quitó, y ellos permitieron hacer una salsita, una cosita mucho más moderna del Caribe, del trópico, y eso me ayudó mucho. Metí entre medias también, como cosa hablada, ya lo vamos a hacer la próxima semana, la carta en la naranja, que yo había traído ya desde allí, desde que se la vi a Henry, yo lo había aprendido, hice la carta en la naranja. Entonces ya hablando, el micrófono, participación de la gente, agarra usted una, pele la naranja, los aros chinos, examínenlos y tal. Más o menos pude rematar esa actuación ese fin de semana en el Coney Island, si no lleno de un éxito grande o nada, por lo menos había opacado la actuación anterior y había limado para que incluso los dueños del Coney Island, porque están viendo editar esto, vieron que había la oportunidad de un mago que habría con futuro y que podía cambiar. Eso fue realmente lo que yo terminé de hacer el Coney Island. La semana del show de las 12 fue excelente, modestia aparte. Creo que hay una cosa que lo he dejado ahí, no sé si lo he puesto, un FP que yo traje aquí, el primer FP que lo tengo encima de la mesa, me lo va a traer Henry para que lo vean. Con este FP yo no hacía sino solamente el cigarrillo, porque lo había conseguido allá un mago de los viejos, que me lo Montecristo, que me había dado eso y me había dicho, mira, esto es para el cigarrillo. No conocía yo el FP, no lo conocía yo. ¿Quién me iba a decir a mí que después, modestia aparte, yo iba a ser uno de los grandes transformadores del FP? Con esto vine yo aquí a América, con esto vino aquí yo, vine con este FP que, si ustedes lo ven, pues está bolladito por aquí, es cortito, y por aquí trataba de taparlo con las uñas de mujer
que trataba de quitarle estos esconchitos que le habían salido al FP. Ahora, esto era un milagro. Si ustedes piensan bien, que esto, que después, en agradecimiento a lo que a la cantidad de aplausos y de comentarios y de gloria que me dio como mago esto a mí hace 57 años, si hoy en día todavía el FP sigue siendo el mejor accesorio, el mejor amigo del mago, esto hace 57 años, ¿se imaginan ustedes? Ustedes se pueden imaginar esto cuando yo hacía la desaparición del cigarrillo encima del público, encima de la gente. Esto era verdaderamente, y una descarga que ya les mostraremos la próxima vez, ya que yo traía, que yo me inventé y que de ahí empecé a soñar con ser un especialista en el FP, y lo he conseguido. Lo he conseguido porque hoy en día los libros del FP se venden en Argentina, se venden en España, se venden en México, en Bogotá, en Venezuela, en todos los países de habla hispana. Está siendo un bestseller. ¿Y quién me iba a decir a mí que 57 años, cuando yo con este FP venía y hacía la desaparición de la mitad de un cigarrillo, que tenía el cuidado, claro está, de que estuviera por la mitad? Cuando esto lo hacía y se mostraba, era un verdadero extraordinario. ¿Y qué pasa? Que aquí viene algo que la segunda semana del show de las 12 fue, modestia aparte, tan buena, es que no había magos que trabajaran en televisión, es que no había habido ningún mago que tuviera tanto tiempo y hiciera cosas tan variadas. Yo me metía en el público por primera vez en las casas haciendo magia, y era la primera vez que el público veía esa magia tan cerca, que al terminar la semana, el viernes, me llama, ya lo nombré la semana pasada, Eduardo Serrano, y me dice: Henry, quiero hablar contigo. Ya que terminamos el show, se suponía que esa ya había terminado esa semana. Me dice: mira, que queremos que te quedes, que hagas una semana más, porque ha sido tan buenos los comentarios y tal, y tan variado. ¿Tienes repertorio para una semana más? Tenía repertorio, claro que sí, y además tenía el libro allí a la mano de la prestidigitación al alcance de todos, que algo podríamos sacar. Y entonces me dice: mira, Henry, tomando un cafetito, va a hacer otra semana, no va a haber $700, va a haber $500. Yo encantado de la vida. Entonces me dice: ¿y sabes qué te digo aquí? ¿Vas a regresar a España? Pues tengo que regresar, el pasaporte tal, el pasaje y la visa. Y me dice: no, mira, este país es para ti. Señor Serrano, no me diga usted eso. Este país es para ti. Piénsalo bien. No, señor Serrano, yo quiero seguir violando por el mundo, luchando por allí, conocer mundo, Europa y todo. Bueno, piénsalo bien. Yo, como viejo que soy, y soy venezolano integral totalmente, he hablado con Víctor y hemos coincidido. Este país es para ti. Bueno, pero yo tengo novia, yo quiero regresar. Dice: mira, vamos a hacer una cosa, te voy a presentar al representante Benito Silva, que es un guatemalteco que se dedica a cosas de estas, y yo le digo que te arregle todos los papeles con un contrato para que te puedas quedar un año. Él te saca la visa de transeúnte y pruebas un año, y si al año no te gusta o no te va bien Venezuela, te regresas, y un año a la edad de 24 que tú tienes, que vas a cumplir 24, no es nada. Lo pensé, hablé con mi hermano y me dijo: quédate, un año no es nada, y ya que te conoce la gente aquí, algo saldrá. Y me quedé, llegó Benito Silva, me presentó a Benito Silva, yo le firmé unos papeles para que hacer el contrato y tal, y ahí viene como yo me quedo definitivamente no, me quedo un año en Venezuela. Me quedo un año, y ahí salen ya algunas cosas más que ya lo vamos a ver la próxima semana. Pero ya decido quedarme, tomo una pensión, ya tengo que salir del edificio de Radio Caracas Televisión, tomo una pensión en la Candelaria y me quedo a ver qué hacía yo en Venezuela. Se había acabado el contrato de Pasapoga, final de Coney Island,
Radio Caracas Televisión me invita a que me quede, pero ya una semana más y después había que esperar 3 meses para regresar. Y verán ustedes cómo las cosas se ponen. El azar de cuando uno pretende ser algo y tiene en su subconsciente el querer ser algo, cómo se ponen todos los venezolanos para que yo me quede en Venezuela cuando vine para 2 meses y llevo 57 años. Siempre con el deseo de hacerles algo de lo que hacía en aquella época, con lo que yo entré a América por Venezuela y después lo regué por todo el continente. Y estas son las cosas que hacía. A medida que vayamos entrando, verán ustedes cómo vamos prosperando con Tigres y con todas esas cosas, ¿no? Pero ahora esto es lo que yo hacía, y eso fue lo que me sembró la fama en todo el continente americano. Y después vinieron, lógicamente, otras cosas. Pero por ejemplo, que lo había aprendido a Julio Carabias de las 6 de Madrid, él lo hacía muy bien. Tenía una charla muy bonita y él tuvo la gentileza, y de aquí le mando un abrazo a Julio, que tiene los mismos años que yo, que ya son bastantes, tuvo la gentileza al saber que yo venía para Caracas, para Venezuela, de montarme uno de estos. Era esto. Él decía, su número, además era famoso entre los magos con el siempre 6, que yo no lo puedo hacer nunca, no lo podré hacer nunca tan bien como lo hacía él. Él decía, contaba 1, 2, 3, 4, 5 y 6, lo hice yo en el show de las 12, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y entonces llegaba y decía, si de 3, si de 6 quito 1, 2 y 3, lógicamente me quedan 6, pero no, es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y contaba 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y entonces llegaba y decía, si de 6 quito 3, quito 1, visiblemente 2 y 3, me quedan 3, pero soplo y me quedan 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquello le gustaba a la gente y yo decía, había un señor que siempre estaba ahí y decía, cuéntelas por favor otra vez, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora quite 3, pero despacito. Y yo quitaba 1, quitaba 2 y quitaba 3. Me quedan 3, pero si soplo un poquito me vuelven a quedar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y siempre decía Julio, por favor, ábralas para que la veamos bien en abanico. Y abría las cartas así en abanico y mostraba las 6. Y entonces una vez que mostraba 6 así, quitaba 1, quitaba 2 y quitaba 3. Y cuando soplaba la otra vez, que estaban así las 3, soplaba, le quedaban 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y este era un siempre 6 que yo lo hice muchas veces, lo repetía y a la gente le gustaba, aplaudían y no. Y otro fue un juego que en el segundo viaje, cuando ya me venía para acá, esto se lo compré, más que se lo compré, casi me lo regaló, porque hubo Carbuccelli. Allí este juego que es el clásico, voy a pasar adelante, ¿puedo pasar? El clásico juego que aquí yo lo encontré con otro nombre, que hoy en día este juego viene hasta en los estuches de magia, pero es uno de los juegos que se llama La Pesadilla del Profesor o La Grande, Mediana y Pequeña. Y que la versión española, que allí se llamaba, Carbuccelli la vendía como si fuera las cuerdas hindúes, era el que mostraba la carta, la cuerda grande, la cuerda pequeña, y la cuerda mediana y la cuerda pequeña. Esto Richard Sway lo hacía en aquella época con otra versión y lo sacaba como era el caballero de la magia, hablando como hablaba, y le sacaba las pesadillas del profesor, una charla impresionante. Yo siempre que lo vino a hacer aquí, ya hablaremos de Richard Sway, que fue prácticamente mi mentor. Las 3 cuerdas, entonces, como ustedes saben, pues esto es la versión española que yo traje aquí hace 57 años. Dobla la pequeña, dobla la mediana y dobla la grande. Y se mostraban los 3. La cuerda hindúes. Y contaba, si hay 3 cuerdas, aunque sea una más pequeña, mediana y grande, siempre habrá 6 puntas. 1, 2, 3 y 3, 6. Y 6, 3 puntos aquí, 3 puntos aquí, soplaba y contaba las 3 cuerdas iguales. Y entonces mostraba, esto le gustaba mucho al público, 1, 2 y 3. Y traía este pase español
que no se lo he visto a muchos, ni siquiera a Richard Sway. Le daba la vueltecita así, 3, y montaba las 3 así. Entonces agarraba una, la colocaba aquí y le hacía un nudo. Vea que esta parte es diferente a la otra, a la que estábamos hablando. Y después preguntaba, porque venía en la rutina de Carbuccelli, venía así, le decía, oiga, ¿usted se acuerda de qué tamaño era la pequeña? De este. Y entonces yo hacía un nudo acá. Y una vez que hacía un nudo aquí, mostraba las 3 cuerdas, la grande, mediana y pequeña, que se habían convertido en 3 cuerdas iguales, y las ponía aquí. Y la ponía acá, y una vez que la ponía aquí, soplaba un poquito, y no había sino solamente una cuerda grande.